Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. He titulado el mensaje de hoy con una pregunta. ¿Ya recibiste el Espíritu? Pregúntale a su vecino. ¿Ya recibiste el Espíritu? Y hágase esa pregunta a usted. ¿Ya recibí el Espíritu? Espíritu Santo. Porque fue una pregunta que el apóstol Pablo le hizo a unos cristianos de la iglesia de Éfeso. Les preguntó eso. Léalo conmigo, por favor. Hechos 19:2. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Este versículo es el reflejo de la situación espiritual de muchas personas. Porque cuando el apóstol Pablo le pregunta a estos hombres de la iglesia de Éfeso que ya creían en Cristo, que estaban en la iglesia, que inclusive habían sido bautizados, Pablo les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y la respuesta es lamentable. Le respondieron: no. Y no solamente que no habían sido llenos del Espíritu Santo, sino lo peor aún, no sabían que existía el Espíritu Santo. Es decir, estos hombres no habían tenido un encuentro personal con la presencia y con el poder del Espíritu Santo. Y de eso quiero hoy hablar. Estuve toda la semana: Señor, ¿de qué nos quieres hablar? Señor, ¿de qué necesitamos escuchar palabra? Y el ayuno del viernes estábamos cantando coros cuando sentí del Señor que era necesario hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Pregúntale al vecino de atrás: ¿ya fuiste lleno con el Espíritu Santo? De pronto lo va a contestar: no, ni siquiera conozco la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? ¿Cómo no sentir la presencia de Dios cuando cantamos? ¿Verdad? ¿Cómo no sentir a veces que nuestras lágrimas caen por nuestros ojos cuando el Señor se manifiesta? ¿Cómo no sentirlo? ¿Cómo no sentir esa paz interior cuando el Señor ministra en nuestras vidas? ¿Cómo no sentir muchas cosas cuando el Señor está presente? Pero déjeme decirle que una cosa es sentir la presencia de Dios y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Son dos cosas que, aunque estamos hablando del Espíritu Santo, no una significa exactamente la otra. Porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Y cuando Él quiere hacerse palpable en las personas, nos puede hacer sentir su gloria y su misericordia. Es una manifestación de su presencia. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo mucho más que una experiencia de un momento o de un culto o de una reunión. Usted puede llorar todos los cultos, pero le puedo decir que posiblemente usted no puede estar lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo entender cuándo y por qué soy lleno del Espíritu Santo. Y muchas personas confunden la llenura del Espíritu Santo con experiencias del Espíritu. Entonces muchos, porque lloran o porque sienten un calor o porque sienten un escalofrío, qué sé yo, creen que están llenos. Y eso no significa siempre estar
lleno del Espíritu Santo. Algunos consideran que cuando no sienten cosas, entonces no son bendecidos por Dios. Y déjeme decirle que el que usted sienta o no sienta, eso no limita las bendiciones de Dios, porque ya somos bendecidos por Dios, sintamos o no sintamos. ¿Sí o no? Hay cultos que son como el de los 8 días, por ejemplo, cultos supremamente especiales en mover del Espíritu Santo. Hay cultos donde, digamos, son normales, adoramos al Señor, cantamos, hay un ambiente bonito, pero eso no quiere decir que el que no ocurran cosas es porque el Señor no está. O usted pronto vino y no sintió mayor cosa. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está. Y debemos acostumbrarnos a vivir nuestra vida cristiana por fe, no por emociones ni por lo que sintamos. Amén. La vida cristiana es una decisión de fe, no de sentimientos y de cosas que nosotros sintamos. Porque cuando pasamos nuestra vida cristiana en lo que yo siento corporalmente, estoy corriendo un grave peligro. Entonces, nos reunimos en el nombre del Señor y creemos que el Señor está presente porque así Él lo ha prometido. Así se manifieste o no se manifieste. Amén. Bien. Vamos a mirar 3 preguntas. La primera, ¿por qué es indispensable el bautismo en el Espíritu Santo? ¿O por qué es indispensable la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Habiendo entendido, hermanos, lo que le acabo de explicar, que ser lleno del Espíritu Santo no es sentir cosas. ¿Estamos de acuerdo? Así que si usted no siente, no se preocupe, hermano. Porque es por fe y por fe. Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Por qué es indispensable la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué? 3 cosas del por qué usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Usted sabe que me gusta que lea la Biblia conmigo. Dice la palabra: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hago paréntesis aquí, hermano. Este versículo habla de 2 doctrinas fundamentales de la vida cristiana. 1, de la Trinidad, y 2, la personalidad del Espíritu Santo. Aquí Jesús está hablando de 3 personas. Mire, dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré. Ya van 2, Jesús el Consolador, del Padre. 3, el Espíritu de verdad que procede del Padre, y dice en mayúsculas: Él dará testimonio de mí. Y cierro ese paréntesis, para que si usted escucha por enseñanzas extrañas, no se deje creer. La primera razón por la cual usted debe ser lleno del Espíritu Santo y buscar la llenura del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesucristo, es el que viene y le revela a usted la verdad de Jesucristo, le hace entender que lo que estamos leyendo, haciendo, practicando es la verdad, porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese maravilloso mensajero que entra a nuestra vida y allá por dentro ocurre algo y somos convencidos de la verdad de Jesucristo. Por eso una persona religiosa
llámese católica, evangélica, mormón, testigo, llámese como se llame y vaya a la iglesia que vaya, que no tenga la llenura del Espíritu Santo, no entiende ni entenderá la verdad de Jesucristo. Porque dice la Biblia, Él, o sea, el Espíritu Santo, que da testimonio, es el que convence, es el que le dice a usted, sí, Él es la completa verdad. La primera gran razón por la cual debemos ser llenos del Espíritu Santo, hermano, es porque el Espíritu Santo es el que nos da convencimiento de Jesucristo. Amén. Evangelizar, sí, hay que hacerlo, hermano. Por supuesto, no debemos dejar de hacerlo. Orar, sí, todo eso hay que hacerlo. Pero hermano, usted necesita y la gente necesita recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dé esa revelación de Jesucristo. Ese es un milagro, hermano. Es un milagro que ocurre en la vida de la persona cuando Jesucristo le es revelado a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. Es un milagro. Segunda razón del por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo. Está en Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tiene? Léalo por favor. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y las hará saber las cosas que han vivido. Segunda razón por la cual usted necesita la llenura del Espíritu Santo, ¿cuál es? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Espíritu Santo cuando está en su vida lo va a guiar ¿a dónde? A la verdad. A la verdad. ¿Cuántos quieren conocer la verdad? ¿A quién tiene que buscar usted? La llenura del Espíritu Santo. Señor, lléname. Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, lléname de tu Espíritu. Y el Espíritu Santo se va a encargar de encaminarlo a la verdad. ¿Cuál verdad? Esta. Primero somos convencidos de Jesucristo. Luego somos guiados a la verdad de Jesucristo. Nuestra mente es cambiada, es transformada, es renovada. Por ahí dicen que aquí en la iglesia le lavamos el cerebro a la gente. Claro, eso es verdad, hermano. Porque cuando viene el Espíritu Santo nos limpia, nos renueva, nos transforma. ¿O es o no es un lavado de cerebro? Por supuesto que lo es. Y no solamente el cerebro, todo nuestro ser. Dice que somos limpios por la sangre de Cristo. Así que la segunda gran realidad es que el Espíritu Santo nos ¿qué? Guía a la verdad. Y este versículo tiene cosas más interesantes. Dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga. Mire lo que dice, y Él os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo, que es una persona maravillosa, también habla y avisa y anuncia de muchas maneras cosas que pueden venir. Tercera razón por la cual usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Juan 14, 26. ¿Qué dice? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Quiero hacerles poner un ejemplo. ¿Cuánto es 2 por 2? 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2,
32 por 2. ¿Usted por qué sabe eso? Y en ese momento usted lo está ¿qué? Recordando, ¿cierto? Porque usted lo aprendió. Para usted recordar algo debió aprenderlo o vivirlo. Usted no puede recordar lo que no ha vivido, ¿cierto que sí? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos recuerda. ¿Qué nos recuerda el Espíritu Santo? Lo que hemos aprendido. Si usted es un cristiano juicioso, que lee la Biblia, que estudia la Biblia, que escucha la palabra con juicio, hermano, cuando usted tenga dificultades, problemas, vendrá el Espíritu Santo y le recordará la palabra necesaria, que le va a servir en el momento necesario. Pero si soy un cristiano que no leo la Biblia, ¿sí?, que está tal cual la compré o me la regalaron, el Espíritu Santo, ¿qué le puede recordar? Nada, porque en su base de datos, ¿qué hay? Nada. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo y que no tiene la palabra de Dios en su vida, ¿de qué vive? De sus propios razonamientos. Hace lo que a él le parece, hace lo que él o ella cree conveniente, porque eso es lo que tiene almacenado en su base de datos. A veces acertará y a veces no acertará, porque están dando conforme su pensamiento, conforme su capacidad humana. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo y cuando escudriñamos la palabra y leemos la palabra, entonces el Espíritu Santo viene y nos da la palabra necesaria. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Usted está siendo tentado en algún área de su vida. El Espíritu Santo viene y ¿qué le dice? Ninguna tentación es mayor que sus fuerzas. Y le trae el versículo necesario. Se dice, ay, ¿qué? ¿Será mi mente? No, no es su mente, es el Espíritu Santo. De pronto el Espíritu Santo viene y le dice, huid de la tentación, huid de la idolatría, huid de la fornicación. Es el Espíritu Santo que nos recuerda, que nos trae esa palabra que nos va a servir para salir adelante. Amén. ¿Usted quiere ser recordado por el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que hacer? Uno, llenarse de la palabra de Dios. Y segundo, pedir que el Espíritu Santo esté siempre en su vida. Amén. Y cuando le venga a usted esos pensamientos de la palabra, no diga, ay, ¿será mi carne? Sí. No, ¿quién cree que le está hablando? Si él recuerda es porque su labor es esa, recordar. Pero él tiene otro nombre. ¿Cuál es? Juan 14:26. Dice, pero el Consolador. Una característica del Espíritu Santo es esa, consolar. ¿Por qué consolar? Porque cuando Jesús ascendió al cielo, ¿cómo quedaron los discípulos? Solos. ¿Ve? Y entonces el Señor dijo, les voy a enviar, dijo el Señor, otro consolador. Otra persona que los va a llenar, que los va a consolar, que los va a acompañar, que los va a bendecir. Vuelve y lea ese versículo, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Segunda cosa, el que enseñará todas las cosas. Usted necesita recibir el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted lea la Biblia, ¿a quién tiene que acudir? Señor, que tu Espíritu Santo me hable, me haga entender. Cuando alguien viene y me dice, pastor, es que yo leo y no entiendo, es totalmente cierto.
Porque una persona que no tenga el Espíritu Santo difícilmente va a encontrar la revelación de la palabra. Por eso el primer aspecto, ¿cuál era? Que el Espíritu Santo dé testimonio de Jesucristo, de convenza de la verdad de Cristo. Para entender la palabra del Señor en su plenitud, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y lo que les dije hace rato, y Él os recordará todo lo que os he dicho. Amén. 3 razones del por qué usted debe ser lleno del Espíritu Santo. La primera, ¿cuál es? Porque Él da testimonio de Cristo. La segunda, porque el Espíritu Santo me guía a toda la verdad. Y tercero, porque Él me consuela, me enseña y me recuerda la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a mirar las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos han ido al médico alguna vez? ¿Qué hace el médico? Pero antes de examinarlo, ¿qué hace? Lo saluda. Y después de que lo saluda, comienza a preguntar. ¿Qué tiene? ¿Cierto? ¿Qué siente? Y usted dice, doctor, es que me duele aquí, me duele acá, yo siento esto, yo siento lo otro, yo siento. Es que, ¿eso qué son? Evidencia de que usted está enfermo, ¿cierto? Una evidencia es una manifestación de una verdad. Entonces el doctor toma esa información y le dice, usted posiblemente lo que tiene es tal cosa. Entonces le va a mandar unos exámenes, tómese estas pepitas de acetaminofén mientras tanto, porque no le dan nada más. Entonces váyase haciendo eso. Porque unas evidencias han demostrado una situación. Entonces el cristiano que es lleno del Espíritu Santo debe tener unas evidencias, unas manifestaciones que demuestran que es lleno del Espíritu Santo. Por eso vuelvo a la introducción. El que usted sienta calores, fríos, escalofríos, fuego, viento, aire, yo no sé qué más sienta usted, eso no es una evidencia del Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu, mas no una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que conozco muchos que cuando oran tiemblan, pero sus vidas no son unas vidas de testimonio. Entonces no son llenos del Espíritu Santo. Si no, explíqueme por qué hay pastores que predican cosas que no son ciertas. Porque no están llenos del Espíritu Santo. No puedo decir de otra cosa porque es la verdad. Los hay. Así que vamos a ver 5, son muchas, pero solamente vamos a ver 5 evidencias. Y usted va a saber si usted está lleno del Espíritu Santo. No su vecino, diga yo. Porque a veces cuando vamos a la iglesia pensamos en el esposo, en la esposa, el hermano, el cuñado, menos. No, la palabra de Dios ¿para quién es? Es para mí. Uno dice, ay, ojalá hubiera venido para que escuchara. No, para usted. Es para usted la palabra. Y es para mí la palabra del Señor, no para su vecino. ¿Amén? A veces con eso lo que hacemos es lavarnos las manos y decir, no, yo estoy bien. No, la palabra de Dios es para mí. Juan 15:26. Primera evidencia. Si verdaderamente estoy lleno del Espíritu Santo. Ya lo leímos. La primera evidencia, bueno, vamos a leerlo de nuevo para entender. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio. El por qué me lleva a la siguiente evidencia. La primera evidencia que una persona es llena del Espíritu Santo es porque ha recibido plena revelación de Jesús.
y está plenamente convencido que en Jesús ha encontrado la salvación y ha dejado atrás sus creencias dogmáticas y religiosas, donde Jesús no era el centro de su salvación. Es decir, la primera evidencia es que su mente es cambiada y transformada, y ahora su centro es el Señor Jesucristo. Usted entendió que su salvación depende de Jesús. No depende de las obras, no depende de una mujer, no depende de un acto, no depende de unas cosas. La salvación depende de Cristo Jesús. Si usted aún cree que dándole de comer a un pobre, llevando un mercado a un necesitado, haciendo obras de misericordia, va a ser salvo, déjeme decirle, no tiene la revelación del Espíritu Santo. Hoy es el día que le diga, entonces, Señor, yo necesito que me reveles, que me llenes, porque es a través de la llenura del Espíritu Santo que yo entiendo y que esa revelación sale a flote. Es una evidencia. Amén. ¿Es claro eso? Si no, por favor, levante la mano y les explico. Busco ejemplos. Segunda evidencia. Segunda manifestación de que usted es lleno del Espíritu Santo. Juan 14, 26. ¿Qué dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga, y Él os hará saber todas las cosas. La segunda evidencia de la llenura del Espíritu Santo es cuando el cristiano vive en la verdad de la palabra de Dios. ¿Entiende lo importante que es eso? Cuando hay la llenura del Espíritu Santo, el cristiano no hace otra cosa diferente a lo que dice la palabra de Dios. Porque anda ¿en qué? En la verdad de la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo. El cristiano que es redimido por la sangre de Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que anda en la verdad, ¿roba? Sí, es incongruente. No puede, porque anda ¿en qué? En la verdad. ¿Sí o no? Usted sale, cierra su turno en su oficina y usted ve por ahí un esfero pagando y dice, el niño esta mañana me pidió esferos. ¿Ese esfero es suyo? ¿Qué tiene que hacer? No robárselo. Pero es que es un esfero. Puede ser una mina, puede ser la punta del esfero, puede ser la tapa del esfero. La verdad dice que no debemos robar. ¿El cristiano qué hace? No roba. ¿Por qué? Porque anda ¿qué? En la verdad. ¿Amén? ¿Sí o no, hermano? La Biblia dice, no forniquéis, no adulteréis. ¿El cristiano qué hace? Pues no fornica y no adultera. ¿Por qué? Porque anda en la verdad. Porque anda en la verdad. ¿Ve? Una evidencia de que yo soy lleno del Espíritu Santo, hermano, es que yo ando conforme a la palabra del Señor. Hago lo que ella dice. En el último punto vamos a ver qué pasa cuando yo no ando conforme a la palabra de Dios, aunque tenga el Espíritu Santo. Segundo aspecto de este puntico. Otra evidencia que el Espíritu Santo está en mi vida y que he sido lleno es que la Biblia es mi manual de vida y mi manual de conducta. Los que han ido a consejería con mi esposa y conmigo, siempre se van a encontrar que nosotros le damos consejos basados en la palabra. ¿Sí o no? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice.
Yo no puedo dar un consejo que no esté basado en mi manual de conducta. Amén. Vivo en la verdad. Y este libro, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es una linterna, hermano, que nos alumbra en la oscuridad del mundo. Nos guía el camino para seguir adelante. Tercera evidencia. Está en Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. La tercera evidencia. Un cristiano lleno del Espíritu Santo vive guiado por las palabras del Espíritu Santo. ¿Y dónde están las palabras del Espíritu Santo? En este libro. Amén. No le estoy diciendo que vaya a escuchar cosas raras y que haga cosas raras. Porque estamos llenos de personas que escuchan cosas raras y hacen cosas raras y dice que fue el Espíritu Santo. Pero son cosas que van en contra o que ni siquiera están en la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo vive guiado por las palabras del Espíritu Santo, que no son otras cosas. La Biblia dice que este es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Una evidencia de llenura del Espíritu Santo es que usted se vuelve sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿A cuál voz? A esta, ¿no? ¿Sí? O sea, yo atiendo lo que ahí dice, me vuelvo ¿qué? Sensible. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es un hijo sensible? Por ejemplo, yo le digo a Abraham, ve y lava la loza. Inmediatamente él dice, sí señor, y sale corriendo. Esa es una muestra de una persona sensible. Escuchó e hizo caso. ¿Sí o no? Eso es sensible. Un cristiano sensible, ¿qué hace? Escucha la voz y hace caso. Sencillo. Es sencillo. Si usted escucha la voz y no hace caso, entonces usted no es sensible. O tiene sus orejas espirituales tapadas. No entiende, no comprende. Un cristiano lleno del Espíritu Santo camina acorde a los principios de la palabra de Dios. Es una evidencia, hermano. Es decir, su vida ha sido transformada. Eso me lleva a la siguiente evidencia, cuarta. Acá se pone más bueno. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver con calores, ni con frío, ni con escalofríos? ¿No? Y no es que yo no esté de acuerdo en eso, por supuesto que estoy de acuerdo. Pero yo prefiero no sentir cosas y vivir en las evidencias del Espíritu Santo. Y no sentir muchas cosas que no pase nada en mi vida. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? La cuarta evidencia. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, esta es la evidencia. Nueva criatura es, dígalo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Y vaya buscando Juan 3, 5 y 6. La cuarta evidencia.
Y quizás la más visible que una persona es llena del Espíritu Santo es que sus hábitos han cambiado. Su vida ha sido cambiada y transformada. Es decir, si antes era un borrachín, hoy en día no lo es. Si antes era un fumador, hoy no lo es. Si antes era una persona grosera, vulgar, morbosa, hoy en día no lo es. Si era una persona chismosa, bochinchera, hoy en día no lo es. Su vida ha sido transformada. Esa es la mejor evidencia que una persona puede mostrar que ha sido llena del Espíritu Santo. Su testimonio ha cambiado. Dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Por eso mismo fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Eso fue lo que Jesús le quiso enseñar a Nicodemo, uno de los sacerdotes de los fariseos, que no podía entender, imagínense, era religioso y no podía entender porque no tenía revelación del Espíritu Santo. Jesús, ¿qué le dijo? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, ¿qué dice? Que el que no naciere, ojo, del agua, de la palabra y del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted y yo necesitamos nacer del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios. Porque todos hemos nacido de carne y vivimos en nuestra naturaleza, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, nacemos de nuevo. ¿Entiende qué es nacer de nuevo? O sea, esa María murió y volvió a nacer. Es otra. El lavadito de cerebro, exacto. Por eso Lisette dice, mamá, ¿usted qué le hicieron? Usted es otra. Volví a nacer, mija. ¿Sí? Volví a nacer negrita, así, toda, pero volví a nacer. Mi hombre interior es otro. Eso es lo que se llama la renovación, la restauración, la regeneración. Y en todos nosotros que estamos aquí, los que hoy no vinieron, debe ocurrir en sus vidas la regeneración, como evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahora déjeme preguntarle, ¿usted ya fue regenerado? ¿Sí? ¿Ya no es como era antes? ¿O usted dice, un 2%? Nací 2%. No, es que me cuesta dejar la grosería, la vulgaridad, la mentira. Sí. No, yo solamente dejé el cigarrillito, lo demás ahí voy. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí, yo solamente me robo y me colo en Transmilenio, pero ahí vamos. Solamente me traigo la resma de trabajo, los lápices, los borradores, ahí vamos. No es que ahí vamos. Una evidencia de la llenura es que he sido transformado. ¿Amén? Transformado. Si fornicaba ya, me muerdo la lengua. Me organizo. He sido transformado. No sé cómo explicarlo, hermano. He sido cambiado. ¿Amén? Y automáticamente, ¿sabe quién lo ve? Los demás. Los demás dicen, pero ¿qué le hicieron? Ya no es el mismo o la misma. Ya usted, su círculo social, sus amistades ya no le llenan, no le satisfacen. Ya las conversaciones de sus compañeros de trabajo, universidad, colegio, no le satisfacen. ¿Por qué? Porque en usted, ¿quién está? El Espíritu Santo. Y él allá por dentro le dice, quítese. Esa conversación no es suya. Usted empieza a incomodarle, a fastidiarle.
no la persona, sino la situación. ¿Estamos? Y quinta evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Es la más confundida, pero es la última evidencia. 1 Corintios 2. Es todo el capítulo. Pero es donde más cuidado se debe tener. Porque es donde más la gente se engaña. El capítulo completo de 1 Corintios 12, ¿de qué habla? De la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Donde lenguas, donde sanidad, donde milagros, donde profecía, donde ciencia, donde sabiduría, donde presidir, donde, bueno, todos los dones. Una persona llena del Espíritu Santo está en la capacidad de manifestar el don que el Señor le ha dado. ¿Sí o no? Porque lo da. Pero curiosamente la iglesia de Corinto, usted que es un lector de la Biblia, se habrá dado cuenta que la iglesia de Corinto era la iglesia donde más se manifestaba el Espíritu Santo. Era una cosa impresionante lo que en la iglesia de Corinto se movía el Espíritu Santo. Pero así como era donde más se movía el Espíritu Santo, era la iglesia más carnal. Léalo, hermano. Por eso Pablo escribe enojado. Pablo en varios capítulos de Corintios, 1 y 2, escribe enojado, regañando a la iglesia de Corinto. Porque eran hermanos carnales. Pero vivían ¿en qué? En la manifestación del Espíritu. Y pensaban que porque tenían el don de sanidad, podían vivir como querían. Hoy en día pasa lo mismo con muchos siervos que tienen el don de la palabra, el don de predicar, y creen que porque lo tienen, pueden vivir unas vidas dobles. No, eso es falso. Por eso les decía hace rato, una evidencia, hermano, es andar conforme la palabra de Dios. A esos que viven de las manifestaciones del Espíritu Santo y que no andan conforme la palabra de Dios, un día el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Señor, pero es que en tu nombre eché demonios. ¿No es un don? En tu nombre sanamos. ¿No es un don? ¿Y Dios qué le va a decir? No lo conozco. No lo conozco. Porque la vida cristiana no es, la llenura del Espíritu Santo no es solamente por los dones. Es porque mi vida esté siendo dominada, controlada, entregada a los pies de Cristo. Amén. Usted dirá: pastor, entonces no puedo volver a sentir cosas. Sienta todo lo que quiera, hermano. Pero lo que usted sienta tiene que ir acompañado de todo lo que yo le he enseñado esta mañana. Y tercera pregunta: ¿eres como un cristiano de Éfeso? Vuelva a Hechos, capítulo 19, versículo 2. Debo decir que tristemente las iglesias están llenas, no sé cómo es el gentilicio de Éfeso, efesianos, Éfesos. Las iglesias hoy en día están inundadas de cristianos como los cristianos que se encontró Pablo. Son excelentes religiosos, asisten fielmente a su iglesia, cantan, levantan sus manos, han creído en Cristo, hasta diezman, pero no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. De esos hay por montones. Y me gustaría mirar su corazón y su mente y saber cuántos de nosotros quizás somos como esos,
que venimos a la iglesia, pero no nos hemos estrellado con la persona del Espíritu Santo. Pablo creía en Cristo cuando se llamaba Saulo. Y Saulo asesinaba a cristianos en nombre de Cristo. Creía en Cristo. La Biblia dice que los demonios tiemblan y creen en Cristo. También creen los demonios. Hay que creer en Cristo, por supuesto. Pero necesitamos tener la investidura del Espíritu Santo. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Es claro? Léalo por favor. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire que hay una verdad doctrinal. Cuando yo creo en Cristo, el día que yo entendí esa verdad de Cristo, el día que yo comprendí toda la verdad de Cristo, ese día debí ser bautizado con el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, ¿cómo así? Ustedes creyeron, pero ¿qué pasó? La obra en ellos no fue completa. Algo pasó en ellos que la obra no fue completa. Y ellos le respondieron, no. Peor aún, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. No habían tenido esa hermosa experiencia. Y déjenme terminar con 3 preguntas, que ya mi voz no me da más. La primera pregunta es, ¿practica usted religiosamente, valga la redundancia, una religión, pero no ha tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo? ¿Solamente lo sabe usted? Y no necesito que me lo responda. Porque yo no puedo hacer nada diferente a predicarle y a enseñarle. La segunda pregunta que le quiero hacer esta mañana es, ¿está usted en la iglesia, pero sigue en las mismas prácticas del mundo? O sea, usted viene el domingo, levanta las manos, pero mañana o apenas llega a su casa, vuelve a comportarse como el mundo. Si me reúno con mi familia, ya no hay distinción entre cristiano y no cristiano. Si mis familiares son groseros, entonces yo también soy grosero. Y tercera pregunta, ¿estás en la iglesia, pero te atraen más las cosas del mundo que las cosas de Dios? ¿Y piensas que no pasa nada? Es cuando el cristiano dice, ay, ¿qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo. 1 al año, como la película. Una fornicadita eso no hace daño. ¿Sí? Ahí es cuando el cristiano está corriendo un gravísimo peligro. ¿Pero qué tiene de malo? Yo les prediqué de eso una vez, ¿no? ¿Pero qué tiene de malo? Y cuando un cristiano dice a eso, escúcheme bien, la Biblia le llama contristar al Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Mi hijo Matías es una bendición. Pero Matías nos nació un poquito con la chispa adelantada. Es bien inquieto. Y él grita mucho cuando llora. Y entonces cuando lo estoy regañando, o a la mamá o yo, ¿qué creen que piensa hacer? A gritar. Y empieza a gritar más duro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está intentando hacer? Callarnos. Decir, ¿la razón la tengo? Yo. Ahí chiquitico donde lo ven. Y no es que sea el único. Creo que muchos aquí han sido así. Eso significa contristar, o sea, cállese que yo tengo
la razón. Cuando un cristiano conoce la Biblia, conoce la verdad, conoce los parámetros, conoce los no de Dios y dice, lo voy a hacer, ¿qué tiene nada de malo? ¿Eso no tiene nada de malo? ¿Usted qué está haciendo con el Espíritu Santo? Contristándolo. Lo está acallando, le está diciendo, yo tengo la razón. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué cree que hace él? Respeta. Él se hace. Eso fue lo que exigió, eso fue lo que quiso Juanita. Entonces, la voy a respetar. Por eso tenemos que cuidarnos de no contristar. Contristar no es entristecer. Contristar es acallar, silenciar, apagar la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo está su vida? ¿Usted está lleno del Espíritu Santo? ¿O ahí va? Ahí voy. Déjeme decirle que no podemos decir ahí voy. Quiero que incline su rostro, por favor. Y por un momento reflexione en lo que le he hablado esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por la bella persona de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por llenarnos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es más real que nosotros, Señor. Más real que nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, cumple, Señor, lo que dice tu palabra. Señor, sin duda alguna que estamos urgidos y necesitados de ti, Señor. Yo no sé en esta mañana quién necesite la llenura del Espíritu Santo en su vida. Independientemente de usted sienta o no sienta, necesitamos ser llenos de su presencia. Señor, te pido que a cada uno, Señor, en particular, seas tú tocando, Señor, las vidas. Señor, si alguien necesita una experiencia como la de Pablo, Señor, que tuvo que ser derribado, Señor, obra, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a vivir, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Señor, toma nuestra mente, Señor, toma control de nuestra vida. Toma control de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a madurar nuestra fe, Señor. Y a vivir por tu palabra, Señor. No por las emociones, no por los sentimientos, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Ven sobre nuestras vidas, Señor.
Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.